¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de Comando Salvador Freixedo Nocturno. Estas emisiones que inician en la tarde-noche de Latinoamérica y en la madrugada de España, pero que espero en un futuro próximamente empecemos a hacer directos a las 11, a las 12 de la noche de LATAM para que la gente de España se despierte con nosotros. Un esfuerzo que haremos próximamente en este canal y en los canales hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a comenzar con la lectura de uno de los libros un tanto cuanto desconocidos de Salvador Freixedo, sobre todo porque casi no ha sido distribuido y además en los lugares donde se puede comprar están muy caro el precio. Espero que próximamente la esposa de Salvador Freixedo, Magdalena del Amo, haga el esfuerzo para volver a reeditar este libro, volver a sacarlo a la venta y eso baje los precios. Estoy refiriéndome al gran libro Los Hijos de la Nueva Era, que en la actualidad está disponible solamente en tiendas especializadas y obviamente por estar escaso está a un precio muy alto. Por ejemplo, en Amazon México, el libro de Salvador Freixedo, Los Hijos de la Nueva Era, en la edición de español pasta blanda normal, el precio es de 4,515 pesos. Estamos hablando que este libro aquí en México cuesta 205 euros, $200. Es un costo muy elevado para un libro y por lo tanto es muy difícil que la gente lo pueda comprar. Espero yo que la señora Magdalena del Amo, con la labor que está haciendo de rescatar, de reeditar y sobre todo de ayudar a que la gente pueda adquirir estos libros, pues relance Los Hijos de la Nueva Era. En lo que eso ocurre, nosotros queremos darle difusión por si de repente usted lo ve más barato o en alguna feria de libro o en libros de segunda lo compren, porque es un libro muy interesante. Es de los materiales que hicieron en conjunto Salvador Freixedo y su esposa Magdalena del Amo, por lo tanto son coautores y por lo tanto hay mucha temática que incumbe y que involucra la filosofía de los dos. Es un libro hecho en pareja y por lo tanto es algo muy novedoso. Un saludo a mi estimado Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimada Michelle, gracias. Mi estimado Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estar, espero yo, que en petit comité, es normal. Así son estos directos, pero no por eso no la vamos a pasar como siempre, lo mejor posible. El libro comienza así: Los Hijos de la Nueva Era. Hay que poner muchos términos que se van a utilizar constantemente en la lectura de este libro. Este no es un directo tipo audiolibro, es un directo de análisis. Aquí nosotros analizamos libros, no hacemos audiolibros, y sobre todo lo que queremos es invitarlos a que lo compren, a que lo recuperen o lo busquen, lo que ustedes pueden hacer. El primer concepto que vamos a analizar es: ¿qué es lo holístico? Este es un libro que habla de la nueva era, de sus implicaciones. Aquí vamos nosotros a hacer mucha crítica porque recuerdan que su servidor no es creyente de la nueva era, pero creo que por el hecho de estar abarcada y sobre todo estudiada por Salvador Freixedo y Magdalena del Amo, hay algo que hay que sacarle provecho a este sistema de creencias. ¿Qué es lo holístico? Ser feliz es la meta de todo ser viviente racional. A ayudar a encontrar esta felicidad que tan esquiva se muestra a los angustiados habitantes de este planeta, van dirigidas las páginas de este libro. El término holístico del griego holos, que es igual a todo o totalidad, está de moda. Obviamente está haciendo referencia a que estaba de moda cuando se hizo la primera edición de este libro, que vamos a ver. Porque cuando dicen esto está de moda, pues se refiere a los años 90. Aquí están, miren. El libro, al menos la edición que está a la venta en Amazon, es de enero de 1992. En efecto, todos los años 90, lo que era lo más cool, lo que estaba súper de moda, eran los términos de la nueva era. Ya luego muchos nos daríamos cuenta que ni era nueva ni era, que había mucho engaño, que había mucha fe reciclada, pero insisto, siempre va a haber forma de sacarle provecho a un libro y sobre todo cuando el autor y el coautor es Salvador Freixedo. Dice mi estimado Edoye, por eso está el Dios Google. Ahí se encuentran otros libros y en formato PDF. Mi estimado Edoye, recuerda que nosotros aquí no fomentamos la piratería, pero entiendo que con estos precios mucha gente de repente recurra a eso. Por eso la noble labor que está haciendo Magdalena del Amo de buscar
reeditar esto en unas versiones más baratas es creo yo, la mejor forma de combatir la piratería. O sea, estamos hablando de un libro de 205 euros, que es muy difícil de conseguir, pero aún así el precio está desorbitado. O sea, esto se sale del presupuesto de cualquier persona, ¿no? Habíamos caído en el error de 5,000 dicotomías, habíamos caído en el error de 1,000 dicotomías simplistas: cuerpo y alma, materia y espíritu, salud y enfermedad, físico y psíquico. Lo mismo que cada una de las gotas de agua forman parte del mar y entre todas constituyen la totalidad del océano, cada ser humano es parte del cosmos entero, y contribuye a su totalidad. Al igual que cada una de las partes de su organismo, por pequeña y desconocida que sea, forma parte de la totalidad de su ser. Insisto, estas son ideas valiosas que incluso coinciden un poquito con las demás religiones, incluso con algunas ideas cientificistas y materialistas, porque recuerden que en los años 90 también se puso de moda que los ateos empezaran a manejar frases como somos polvo de estrellas, somos parte de un todo infinito. O sea, también ellos se pusieron holísticos, ¿no? Porque estaba de moda. Muy bien. Recuerden que en estas lecturas nosotros hacemos saltos en los capítulos. Esto no es un audiolibro, es una invitación para que compren estos libros, ¿no? Muy bien. La conciencia de este pertenecer a un todo y de respetar la interacción de las partes entre sí con el todo es la esencia de la filosofía holística que queremos propugnar en estas líneas. Es decir, todo está interconectado, todo es valioso, todo interactúa y por lo tanto todos merecemos respeto y por lo tanto todos somos uno solo. Yo creo que no se necesitaba que llegara la nueva era para darnos cuenta de eso, porque desde hace 2000 años en el Nuevo Testamento, en las ideas de Jesús, se manejaba toda esa información. El siguiente apartado dice los falsos ídolos, y yo creo que aquí viene la contribución de Salvador Freixedo. Lo primero que haremos será derribar los falsos ídolos, resaltar los errores tradicionales que ciegamente hemos venido siguiendo, como si fueran sabias pautas para nuestra vida, y en fin, mostrar al lector que muchas de las que hasta ahora habían sido consideradas serias e incluso sagradas, son falsas y en muchas ocasiones fatales para el desarrollo de la sociedad y de cada una de las personas que las componen. Fíjense, esto que está aclarando el libro también aplica ahora para la nueva era, porque muchos conceptos de la nueva era resultaron ser falsos y resultaron ser nocivos para la sociedad, como lo eran precisamente las ideas de las religiones arcaicas tradicionales evolutivas. Leemos en La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson, la crisis que padecemos son solo maneras de evidenciar la traición a la naturaleza perpetrada por nuestras instituciones. Hemos identificado la buena salud con el consumo material, hemos deshumanizado el trabajo y lo hemos hecho innecesariamente competitivo. Nos sentimos inseguros acerca de nuestra capacidad de aprender y de enseñar. Nuestra medicina, salvajemente costosa, apenas ha conseguido ganar algún terreno frente a las enfermedades crónicas o derivadas de accidentes y se ha ido haciendo a la vez crecientemente impersonal y vejatoria. Miren amigos, esta crítica obviamente era súper válida para los años 80 y 90, pero creo yo que a partir de los años 2000, sobre todo con muchos cambios que han existido en los diferentes gobiernos para mejorar la salud pública, pues ya eso ha disminuido los costos, sobre todo de los tratamientos tradicionales. Yo quisiera ver, por ejemplo, a alguien de aquí de México, de Latinoamérica, tener que financiarse un tratamiento para el cáncer, como ocurre en Estados Unidos y en muchos países anglosajones, que la gente tiene que venderlo todo para poder medio curarse de un cáncer y a veces ni eso, ¿no? Lo pierden todo y terminan muriéndose. En muchos de nuestros países se ha hecho al menos una labor, pues si no es buena, no es 100% mala. Y eso ha ayudado que el asunto de la medicina, convencional u oficialmente aceptada, pues vaya teniendo cada vez más terreno. En la zona donde yo vivo todavía se utiliza mucho la medicina tradicional.
sobre todo la que utilizan los pueblos indígenas. De hecho, en el estado donde yo vivo, somos pioneros de un proyecto que se llamaba la medicina mixta, es decir, que la gente eligiera si quería curarse o tratarse con medicina alópata o con medicina tradicional, alternativa. Y durante mucho tiempo era mitad y mitad. La gente a veces recurría a la tradicional o a veces recurría a la alopatía, etcétera. Y poco a poco la gente ha ido confiando en la medicina, pues avalada por la ciencia. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, los tiempos han ido cambiando, ¿no? Para que vean cómo los libros son hijos de su tiempo. Un saludo a mi estimado Luceros Durantia, ¿cómo estás? ¿Cuánto llevas en el en vivo? 16 minutitos, vamos comenzando, llegué un poquito tarde, yo lo sé. Además comenzamos mal porque hubo una falla técnica, pero esa es la magia de los directos, que a veces puede salir todo mal o a veces puede salir todo súper bien. Continuamos. Los gobiernos se vuelven cada vez más complejos e irresponsables desde su lejanía. Los sistemas de seguridad social se encuentran una y otra vez al borde de la quiebra. Y miren, esto era válido para los 90 y sigue siendo válido para los 2020. Ahora, insisto, aún así, siendo malos esos sistemas, son a veces mejores que los de primer mundo, ¿eh? Porque en el primer mundo la gente, amigos, se muere por enfermedades que en el tercer mundo nos curamos todos los días de ella. Tanto así que, por ejemplo, aquí en México se está fomentando el turismo médico. Mucha gente de Estados Unidos, de Canadá y de Europa viene a los hospitales mexicanos porque es lo que pueden pagar. Porque nuestra medicina es hasta cierto punto eficaz y barata. Paradójicamente, muchas de las ideas y de las instituciones consideradas más serias, como la patria, la familia, la religión, el honor, las tradiciones, han sido las que más daño le han hecho al ser humano en su evolución a través de los siglos. Y fíjense qué paradójico. La nueva era hasta cierto punto atacaba esos pilares y ahora lo políticamente incorrecto es defender estos conceptos. ¿Quieres ser políticamente incorrecto en el 2025? Sé patriota. ¿Quieres ser políticamente incorrecto y novedoso y prácticamente ser un mártir en el 2025? Defiende a la familia. ¿Quieres ser precisamente una especie de paria, alguien que está mal visto por toda la sociedad? Defiende tu religión, defiende el honor y defiende tus tradiciones. ¿Cómo cambia el mundo a veces de una década a otra, eh? Distorsionado todo esto por sucesivas minorías para hacerlas un instrumento dominante. Se han convertido en el mayor freno que la humanidad ha tenido para su perfeccionamiento y en definitiva para la consecución de la felicidad. Y fíjense al final en lo que terminaría convirtiéndose la nueva era, en un grillete para la humanidad. Insisto, a veces es bueno regresar a ver libros de 4, 5, 6, un siglo, décadas por ejemplo, o siglos atrás, para darnos cuenta cómo a veces ideas que eran muy válidas en su momento, luego el tiempo terminaría poniéndolas en su lugar. Estas ideas que consideradas en teoría nos representan como algo bello y positivo, a la larga y en la vida concreta son los grandes instrumentos para la desunión de los seres humanos, para el abuso de los fuertes sobre los débiles y para la incomprensión de todo tipo de discordias. Yo pienso que depende, ¿no? Ha habido muchas familias que se han salvado gracias a tener una misma religión. Ha habido naciones que han perdurado por tener sentimientos patriotas. O sea, no podemos relativizar ni decir que todo lo que venga de ese tipo de pensamientos es malo y todo lo que dice la nueva era es bueno, ¿no? Tomemos como ejemplo una de estas ideas, la religión. Tanto en su aspecto de pura ideología como en el más concreto de institución, secta u organización religiosa, aparte de lo que más adelante diremos sobre este importante fenómeno en la historia de la humanidad, no podemos dejar de señalar ahora mismo un hecho terrible en contra de ella. La religión ha sido a lo largo de los siglos, si no la mayor, una de las mayores causas de división y de guerras entre los seres humanos. Por culpa de las diferentes religiones se ha derramado en el mundo ríos de sangre y aún se siguen derramando en la actualidad. Y fíjense cómo décadas después de que se puso de moda la nueva era, también dentro de esos movimientos de la nueva era se derramaría sangre. También habría enconos, habría fraudes, habría incluso situaciones aberrantes de orden sexual.
Es decir, no son las religiones, no son las instituciones, son los seres humanos que las conforman los que pueden echar a perderlo todo. Un saludo, mi estimado 2012. Estamos hablando de dogma. Exactamente, los dogmas se dan en todo, amigos. En todo. ¿De qué depende? De la calidad espiritual del ser humano, no de su dogma, no de la doctrina. La esencia del espíritu holístico es el siguiente concepto. La esencia del espíritu holístico de la nueva era acuariana en la que estamos entrando es, como ya dijimos, la relación de todos con todos y de todo con todo. Esas ideas creo yo que ni eran nuevas y yo creo que ni siquiera eran propias de dicho movimiento. Se la copiaron a otras revelaciones, específicamente a la Biblia Oaspe y al libro Durantia. Es la unión por encima de la separación. Es la búsqueda de la felicidad por encima de los convencionalismos. Es la consecución de la paz del alma. Es el desarrollo de la mente. Es la evolución del espíritu. Todos estos valores son tradicionales también. Muchas de las ideas tradicionales, serias y sagradas van precisamente contra todo aquello. Nos encierran en nuestros propios conceptos, nos separan, nos impiden adquirir nuevas ideas porque nos han prejuiciado contra ellas, nos imposibilitan para ver nuevos horizontes, nos frenan la creatividad y no solo no nos permiten conseguir la paz del alma, sino que con mucha frecuencia nos hacen profundamente infelices. Algunas décadas después, algunos cuantos años después de la publicación de este libro, por aquí y por allá, sobre todo en países anglosajones, movimientos de creyentes en la nueva era terminarían cayendo en los mismos pecados de las religiones tradicionales. Cambio profundo en las ideas. Para muchas personas, el desprenderse de sus viejas ideas y creencias tradicionales es una tarea casi imposible, pues las tienen profundamente arraigadas en el alma. Yo creo que ya en la actualidad eso ya no pasa, ¿no? ¿Cuántas veces vienen católicos a preguntarnos conceptos que son todavía más novedosos que los de la nueva era? Y ellos, aunque a veces a regañadientes, aunque a veces un poquito incómodos, terminan aceptando que, bueno, hay algo de valor en ellos, ¿no? O sea, muchos a veces con curiosidad terminan arrepintiéndose de que uno les hable de estas cosas, pero jamás nos ofenden, nos dejan hablar, nos permiten interactuar con ellos, nos permiten al menos ofrecerles nuestra propuesta espiritual. Eso creo yo que ha ido evolucionando y eso no es gracias a la nueva era, es a pesar de la nueva era, ¿no? Muy bien. Pero afortunadamente cada vez es mayor el número de quienes, libres de prejuicios o impulsados por una corriente subterránea que silenciosamente se mueve por las almas y por las mentes de la generación actual, no tienen inconvenientes en analizar en profundidad los pros y los contras de todas las creencias y maneras de ser tradicionales, lo que estábamos diciendo. Es decir, el hecho de que la gente poco a poco vaya avanzando en sus creencias no depende del dogma, depende del nivel de del nivel de espiritualidad que tenga la generación correspondiente. Y eso a veces, amigos, no es ni genético, no es ni cultural, es propiciado por agentes externos. Es algo muy importante de considerar, ¿ok? Todos estos síntomas y muchos otros han ido apareciendo a lo largo de todo el siglo XX y se han acelerado grandemente en los últimos 30 años y todavía lo que faltaría por ver, ¿no? Insisto, esto se pensaba en los años 90, donde creían que ya se había llegado a la cúspide de todo, donde iba a llegar el año 2000, iba a empezar una nueva era y el mundo siguió igual de jodido y el mundo siguió igual de aburrido, el mundo siguió igual de perezoso y de peligroso, pero la gente poco a poco ha ido cambiando y no gracias a la nueva era. Gracias a la influencia externa que tiene la humanidad, que no necesariamente siempre es mala, también hay influencia positiva para la humanidad, ¿no? Muy bien. Y bien, es cierto que muchos de ellos son en el fondo algo positivo, los cambios, ¿no? Pero también es cierto que simultáneos con ellos han ido apareciendo otros que no son tan optimistas y prometedores. Moto de Latinoamérica no podía faltar, ¿no?
que son muestras de que el hombre del siglo XX está profundamente insatisfecho con el orden social que le ha tocado vivir. Fíjense, amigos, qué triste, ¿no? De repente la gente que nació a inicios, a la mitad o a finales del siglo XX, insisto, muchos creyeron que estaban en la cúspide de la civilización, que su fe, que su propuesta espiritual era la mejor y que no iba a haber otra mejor, que no había tiempos mejores que los que ellos estaban viviendo. Y qué triste ver a los jóvenes de los años 80, a los niños de los años 50, hoy totalmente sometidos por los gobiernos. ¿Han notado eso? Al menos acá en LATAM pasó, y creo que en el resto del mundo también. Los hippies, los rebeldes, aquellos niños que se consideraban los hijos de la nueva era, hoy están totalmente domesticados por los gobiernos. Y se tragan todo lo que las élites les mandan comer. Ha sido muy triste ver eso, ¿eh? Y en México, por ejemplo, ocurrió un movimiento social, sobre todo a finales de los años 60 del siglo pasado, que derivó en el movimiento de 1968, donde precisamente se dio una matanza de estudiantes, todos ellos muy jóvenes, muchos de ellos adolescentes. Pues esa generación, la de 1968, los rebeldes, los hippies, los que querían cambiar el mundo, son los políticos malditos, rateros, corruptos, narcoterroristas de la actualidad. Traicionaron todos sus ideales. Traicionaron todo aquello en lo que creían. Ven cómo a veces, insisto, las filosofías son hijas de su tiempo, pero cuando la gente luego crece, pues ya no suenan tan bien, se quedan siempre en el pasado. Nosotros no debemos de permitir que nos pase eso. Los hijos de esta novísima era, si queremos ponerle un nombre a nuestra propuesta espiritual, la novísima era, no debemos de permitir caer en los mismos pecados que nuestros antepasados. Nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestras creencias, siempre firmes, así nos cueste la vida, así terminemos en la pobreza. Porque lo fácil es creer en estas cosas cuando se es joven, pero olvidarlas cuando uno ya tiene que comprar la hipoteca, cuando uno ya tiene que comprarse el auto, cuando uno adquiere un puesto ya de alto estándar en la empresa o en la política. Porque es muy fácil creer en estas cosas cuando se es joven y olvidarlas cuando uno envejece. La era de Acuario. Con frecuencia en estas páginas y refiriéndonos a los nuevos tiempos en los que estamos entrando, hablaremos de la era de Acuario. ¿En qué terminaría la era de Acuario, amigos? Puras basofias pseudo religiosas y pseudo espirituales. Y la denominamos así porque, aún dejando de lado la astrología con toda su intrincada red de relaciones y complicaciones geométricas en las que no queremos entrar, es innegable, incluso desde el punto de vista astronómico más ortodoxo, que nuestro planeta está saliendo de la constelación de Piscis y entrando en la de Acuario. Amigos, a estas alturas, después de todo lo pasado, después de todo lo vivido, después de que de nueva cuenta la humanidad ha perdido la inocencia, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, después de la maldita pandemia que nos tragamos hace unos cuantos años, la gente, yo creo que cada vez piensa que el destino de la humanidad lo forjamos nosotros, no el símbolo zodiacal en el que nacimos o la constelación zodiacal por donde esté pasando supuestamente nuestro planeta. La humanidad forja su propio destino, no los astros, no los dioses, al menos los dioses usurpadores. ¿Qué tal, mi estimado Paquito? Dice, ¿por qué quitaste el grupo de WhatsApp? Mi teléfono no aguanta el Telegram. Mis estimados amigos, tuvimos que quitar el grupo de WhatsApp de Radio Caballo de Troya. Primero, porque todo el mundo se estaba desuscribiendo. Segundo, porque nos estaban atacando. WhatsApp es muy fácil de atacar. Es muy fácil de que nos cuelen publicidad nociva, publicaciones prohibidas. Por lo tanto, decidí salirme de WhatsApp. Estoy planteándome, porque muchos me dijeron, oye, es que yo no uso Telegram, porque mi teléfono no lo tiene, porque la verdad me da miedo Telegram, ¿no? Entonces, lo que estoy planeando hacer es hacer un grupo solamente de notificaciones. Un grupo de difusión, creo que se llama, ¿no? Una lista de difusión en WhatsApp para avisarles cuando estoy en directo,
novedades, etcétera, pero solamente para avisos. Porque si dejo otra vez un grupo abierto, y sobre todo la razón fue porque subieron unas fotos que están totalmente prohibidas en el grupo, queriéndonos luego denunciar. Entonces son trampas que los haters de este tipo de contenido nos hacen, y que WhatsApp es muy vulnerable a eso, Telegram no. Entonces por eso decidimos, por la seguridad de ustedes y por la seguridad de su servidor, quitar el grupo de WhatsApp, y yo creo que lo voy a volver una lista de avisos nada más, ¿no? Muy bien. Pues estamos hablando, fíjense cómo está comenzando el libro y ya estamos empezando a hacer varias refutaciones, ¿eh? Es asimismo evidente que al mismo tiempo que esto sucede, desde el punto de vista de la sociología, el ser humano, tanto considerado individualmente en su conjunto, está experimentando unos enormes cambios como no se habían producido en milenios. Y amigos, lo que pasó a finales de los 90 es peccata minuta con lo que se viene a partir de 2030. Por eso el esfuerzo que estamos redoblando muchos divulgadores, que vamos más allá de la nueva era, que pertenecemos a la novísima era, por ponerle un nombre, ¿ok? Solamente por ponerle un nombre. Porque amigos, nosotros siempre confiamos en que el ser humano está arropado, no mimado, arropado por seres que procuran que nosotros avancemos, ¿no? Así como hay seres que pretenden jodernos todos los días, hay seres que pretenden que avancemos. Y si nos referimos a la tecnología, mediante la cual el ser humano domina los elementos materiales y los pone a su servicio, nos encontramos que en lo que va del siglo, el hombre ha dado un salto gigante, dejando casi repentinamente atrás 6 milenios de historia en los que apenas hubo avances en ese sentido, ¿no? Bueno, en esto sí, realmente el siglo XX es el siglo donde más vertiginosamente ha crecido la tecnología. Ya el índice de crecimiento ha bajado un poco. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta como humanidad que de seguir con ese ritmo, nos acabamos el pinche planeta, ¿eh? Porque sí, muchos inventos, mucha tecnología, pero mucha contaminación. Naturalmente, estos cambios no han sucedido de la noche a la mañana y vienen notándose desde finales del siglo pasado, o sea, el siglo, para este libro, el siglo XIX. Pero no se puede negar que a medida que nos hemos ido adentrando en el siglo XX, ha habido una aceleración en todos estos procesos. Y en nuestros días estamos asistiendo, con pasmo, en el campo de la electrónica y de la biogenética, a una carrera desenfrenada de descubrimientos y de avances, entre comillas, que no sabemos a dónde nos van a llevar, pues a la polución total. Por eso es que la tecnología, hasta cierto punto, para volverse sustentable, tuvo que meterle freno a los avances. En la actualidad, amigos, se está tratando de construir máquinas, sobre todo computadoras, sobre todo teléfonos que sean sustentables, que sean biodegradables. Por eso se está tratando de experimentar, y yo creo que para allá va la tecnología, en generar computadores cuánticos que trabajen con materia orgánica, no con inorgánica. Porque la materia inorgánica que actualmente se está utilizando se degrada en siglos. Y es un alto impacto precisamente a la naturaleza. Dice mi estimado Paquito, sí, un grupo cerrado estaría bien. No va a ser un grupo cerrado, va a ser una lista de avisos. ¿Cómo le llama WhatsApp a eso? Creo que sí, ¿no? Lista de distribución, algo así. Es solamente para yo avisarles cosas. No, nadie más va a poder subir cosas más que yo. Y esto, pues por el mal uso que dieron los haters, amigos, que siempre pasa. Porque en Telegram no pasa eso. Sí pasa, pero en Telegram lo borras y desaparece, mientras que en WhatsApp no falta quien de repente permanezca viendo esas cosas, ¿no? Muy bien. Sin embargo, estos cambios externos que estamos presenciando, por muy llamativos que sean, son solo un síntoma, la parte visible de otros cambios más profundos que están sucediendo dentro de las conciencias de los seres humanos de todo el planeta. A eso, muchos positivistas, mucha gente que era hasta cierto punto ingenua, le llamó la nueva era, amigos. Qué triste que todo eso lo hayan aderezado con filosofías rancias de hace 5000 años, como la disque reencarnación, con filosofías obsoletas de hace 10,000 años, como eran supuestamente la meditación y llegar a la trascendencia. Muchas cosas que son simplemente adornos bonitos y que desvían al ser humano de ejercer una espiritualidad práctica. Porque normalmente las filosofías de la nueva era son individualistas, son hacia adentro.
Cuando la propuesta espiritual que nosotros tenemos es una propuesta espiritual hacia afuera y hacia adentro, más ambiciosa, más social. Es cierto que habrá individuos y naciones enteras en estas mutaciones, las externas y las interiores, que echan de ver más lentamente o a más largo plazo por hallarse estos pueblos o individuos en un nivel más atrasado, y desconectados además de la marcha precipitada y violenta que en la actualidad llevan los pueblos que están en la vanguardia de la humanidad. Pero por muy atrasados que en estos momentos se encuentren, pronto se verán envueltos en el torbellino desenfrenado en el que hoy danzan alocados la mayoría de los pueblos del mundo, aun aquellos que no han alcanzado todavía una mayoría de edad social o democrática. Pues fíjense, amigos, estas palabras hasta cierto punto serían proféticas, porque poco a poco las democracias de ayer son las tiranías ahora. Y lo que era tiránico antes, hoy es democracia o meritocracia. Cómo cambia precisamente la naturaleza, ¿no? Muy bien. Aquí yo creo que viene una parte del libro que es interesante, un capítulo que se llama Hemos herido al planeta. Insisto, esto no es un audiolibro, es un análisis del libro y una invitación a que lo compren, ¿ok? Hemos herido al planeta de mil maneras y estamos empezando a sentirlo en nuestro propio cuerpo. Pues amigos, para aquellos que niegan el cambio climático, échense una vuelta. Échense una vuelta al campo para que vean cómo está. Échense una vuelta a las playas. Échense una vuelta a los desiertos. Y a ver si siguen pensando eso. Somos parte del planeta, aunque creamos que es únicamente una gran bola en la que apoyamos nuestros pies. Este ha sido nuestro gran error. Creer que somos los reyes de la creación. Tal como erróneamente nos dice la Biblia. Pues amigos, el materialismo, el ateísmo, promueve también eso. Que somos el animal predador por excelencia, que estamos en la parte más alta de la cadena evolutiva y por lo tanto podemos dominar el ambiente. Y vean lo que hemos ocasionado. Y por eso a través de la nueva era nacieron ideas absurdas como el veganismo y todas esas tonterías que también depredan el planeta. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bajarle al consumismo. Esa es la clave. Dejar de industrializar todo lo que consumimos. Regresar a lo básico, a lo únicamente necesario, ¿no? Algo muy difícil, que nos tardaremos décadas en lograr. Y que los seres humanos tenemos derecho a hacer lo que se nos da la gana con las demás criaturas, incluido el planeta que nos cobija a todos. Por eso ha llegado el momento de que dejemos de abusar de nuestros hermanos menores, sean estos racionales o irracionales. Pues eso incluye a plantas también. Eso incluye a vegetales. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Minerales solamente? En la actualidad empieza a haber ciertas experimentaciones con crear alimentos sintéticos. O sea, ¿terminaremos comiendo plástico? Como en la película de Terminator 1, que la gente del futuro comía plástico, comía unicel, comía tierra. No sé, o sea, si esto lo vamos a manejar con moralidad, terminaremos destruyendo nuestros organismos, ¿eh? Y degradando nuestro ADN. Entonces, hay una trampa ahí, ¿ok? Dice, ha llegado el momento de que comencemos realmente a portarnos como los hermanos mayores de esta gran familia compuesta por el planeta Tierra y por todos los que moramos en ella. Hay alrededor nuestro demasiado dolor, angustia, injusticias, enfermedad y demasiado abuso con nuestros hermanos menores, sean animales, vegetales o minerales. Fíjense, aquí esto es aportación totalmente de Salvador Freixedo, porque él decía, los minerales están vivos. Los vegetales pues, son superiores a los minerales. ¿Y cómo sabemos que no sufren? ¿Y cómo sabemos que no tienen también derecho a la vida? ¿Y cómo sabemos que no los estamos machacando con esta industrialización gracias al veganismo? O sea, el veganismo, aquella persona que se convierte al veganismo por cuestiones morales está perdida. Porque si a través del veganismo él quiere dejar de matar seres racionales, pues hasta cierto punto está matando seres irracionales con el veganismo. Seres todavía más indefensos que los animales, más inocentes, que no se pueden defender. Es más inmoral ser vegano que ser omnívoro.
en términos morales, ¿no? Un saludo, mi estimado Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo hasta Argentina. Magnific nos está saludando a través del chat. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Estamos en Petit Comité. Yo sé que este tipo de directos son más pequeñitos, no tienen una gran convocatoria, pero siempre vale la pena regresar a estos libros de Salvador Freixedo, sobre todo para que la gente deje de buscarlos en la piratería y estén atentos a cuando salgan ya sus versiones impresas restauradas, ¿no? Así pasó con La amenaza extraterrestre y vean, pareciera que se está vendiendo bastante bien. Muy bien. Por todas partes se impone el imperio del dinero y para conseguirlo se atropella sin misericordia las leyes fundamentales de la naturaleza y la moral. Reina la chabacanería desenfrenada y la mentira se ha institucionalizado hasta convertirse en el lenguaje normal de las grandes instituciones. Es cierto que todavía hay muchas personas e instituciones heroicas que se sacrifican por los grandes ideales. Amnistía Internacional y Greenpeace son dos ejemplos. ¡Uy! ¡Qué mal envejeció esto, eh! ¡Qué mal envejeció esto! Es que insisto, amigos, los libros son hijos de su tiempo. Vamos a ver escándalos de Amnistía Internacional. Escándalos de Amnistía Internacional. Es triste, ¿no? Pero bueno, así pasa, amigos, así pasa. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Amnistía Internacional ha sido criticada por varios motivos, incluyendo acusaciones de publicación de informes incorrectos, sesgo en la selección de casos, sesgos ideológicos y de política exterior y discriminación institucional. Algunos también cuestionan su asociación con organizaciones con un historial dudoso en materia de protección de los derechos humanos. Insisto, el problema no son las instituciones, el problema es la espiritualidad de los individuos. Ese ha sido el problema siempre. Llegan nuevas filosofías, llegan nuevas religiones, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Y sí, al inicio, como todo es novedoso, pretende hacer un cambio, pero como sigue siendo el mismo en su interior, termina aburriéndose y regresa a sus antiguas mañas, a sus antiguos malos hábitos. Vamos a ver ahora escándalos de Greenpeace, ¿ok? Que estos están todavía peor, man. Peor, se llenó de radicales, de ecoterroristas y han logrado el efecto totalmente contrario, ¿no? Convirtiéndose en repudiados por las sociedades. Greenpeace, como organización, ha estado involucrada en varios escándalos y controversias a lo largo de los años. Uno de los más recientes es la demanda de Energy Transfer, una empresa de energía, que ha reclamado más de $660 millones a Greenpeace por protestas contra el oleoducto Dakota Access. Esta demanda, conocida como Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP, ha sido criticada por intentar silenciar a Greenpeace a través de acciones legales. Es que cuando tú pretendes defender a la naturaleza con terrorismo, está siendo totalmente contradictorio. Está siendo totalmente contradictorio y obviamente, pues los intereses, la misma sociedad a la cual terminas cansando, a la cual terminas hartando y poniendo en peligro con tus protestas, termina repudiándote. O sea, esto envejeció bastante mal, ¿eh? Desgraciadamente, junto a ellos hay una horda de bribones y de vagos que, apoltronados en sus privilegios, quieren vivir bien a costa de los demás, sin crear nada y sin trabajar en nada útil a la sociedad. Miren cómo esto precisamente le terminaría pasando a estas dos instituciones. Se convertirían en los chiringuitos de los burgueses, de aquellos que tienen tiempo libre para andar ahí de terroristas ecológicos, ¿no? Termina este primer capítulo con la reflexión siguiente. Se necesita un cambio. Hay que cambiar. Entre todos tenemos que hacer que la sociedad cambie sus hábitos de vida y de pensamiento, o de lo contrario, dentro de muy poco, este planeta se nos hará inhabitable, tal y como ya es en muchos sitios. Hay muchas grandes ciudades que para las personas de una fina sensibilidad ya se han hecho inhabitables.
Entre el humo, los ruidos, el embotellamiento del tráfico, el agua contaminada, los malos olores, los atracos y hasta la voracidad insaciable y despilfarradora de los políticos han convertido nuestras grandes urbes en un infierno donde el espíritu y el cuerpo de los ciudadanos normales se sienten asfixiados y a lo único que pueden aspirar es a sobrevivir. Esto sigue siendo totalmente vigente, amigos. La mejor vida es la vida rural, lo cual tiene muchos inconvenientes. Porque todo el mundo dice, es que yo quiero vivir una vida más tranquila, yo quiero vivir en contacto con la naturaleza, pero sí, no hay wifi ahí, no hay electricidad, no hay agua todos los días. Hay que andarle batallando, hay enfermedades, hay bichos, hay plagas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Comodidad o elevación espiritual? Cada quien tiene que ponerle el precio, amigos. Yo me vine a vivir en una zona semirural de mi ciudad que lamentablemente está siendo ya comida por la ciudad. Tendré que plantearme si me quiero mudar o me adapto. O me adapto, amigos. ¿Por qué? Porque esto implica también una prueba de supervivencia. Dice mi estimado Nuevo 2012, el mundo y el estilo de vida ha sido igual desde 1800 hacia atrás. Y desde 1800 y después el mundo ha cambiado muchísimo. Bastante. Y eso, ¿tú crees, mi estimado amigos en el chat, amigos del diferido, creen que sea algo implícito a la humanidad o fue algo que fue provocado por un evento allá afuera, en el cosmos o en el plano espiritual? Yo tengo mi particular visión al respecto, ¿ok? En futuros directos hablaremos de eso. Y si de las grandes urbes nos vamos al campo, nos encontraremos con el desorden de nuestras vidas, la mala planificación de las llamadas autoridades, la insaciable codicia de muchos y la irresponsabilidad de la mayoría de los seres humanos han convertido ya en inhabitables millones de kilómetros cuadrados, las lluvias ácidas, los grandes incendios forestales provocados, la erosión debida a la deforestación, la elevación de la temperatura del planeta a causa del efecto invernadero, la creciente desertización de muchas áreas. La contaminación de ríos, lagos y mares han convertido muchas zonas de la Tierra en lugares inhabitables, y cuando sus habitantes no puedan abandonarlas a tiempo, tal y como sucede en el Cuerno de África, se producen masivas y espantosas agonías de pueblos enteros que se van muriendo poco a poco de hambre. ¿Esto será natural o será fabricado, amigos? Yo siempre me lo he preguntado. Es inútil que cerremos nuestros oídos a estas terribles realidades y que, arrellanados muy cómodamente en el sofá de nuestra casa, ¿ven a lo que me refiero? La comodidad que da la vida en la ciudad. Muchos prefieren bancarse todo lo que pasa en la calle y formar dentro de sus departamentos y dentro de sus casas, unidades habitacionales, un pequeño oasis donde tienen todo a la mano y que la verdad da mucha flojera salir, ¿no? Lo vivimos en la pandemia. Mucha gente fue inmensamente feliz dentro de su pequeño departamento, encerrados, porque allá afuera siempre había caos, ¿no? Dice mi estimado David, la revolución industrial aceleró todos estos cambios, exactamente. Dice nuevo 2012, Apocalipsis 18:4, es una cita, me imagino, de la Biblia, ¿no? Pueblo mío, salid de Babilonia. Hay mucha gente loca en la ciudad. Mucho estrés, droga, mucha inmoralidad en la ciudad. Me imagino que no decía estrés ni droga, ¿no? Decía otras palabras, pero este es un problema de toda la vida, ¿eh? O sea, se critica, por ejemplo, las ciudades del siglo XX, pero había que ir a Londres o a París en el siglo XIX y XVII y era un muladar, ¿eh? Era un cochinero. Era un foco de enfermedades por todos lados. Entonces, se ha romantizado el pasado y la vida rural, y por eso muchos terminaron yéndose a las ciudades y las padecen. Tristemente, regresar a la vida rural no es nada fácil, amigos. Es muy incómodo, es inseguro. Es muy inseguro también vivir acá. Pero sí hay un poquito más de tranquilidad. O sea, definitivamente. Aquí están los malos tratos físicos que le hemos afligido al planeta a lo largo de todo este siglo y los malos tratos morales que las clases pudientes de la humanidad les han afligido a todos sus hermanos menores, incluido a los animales, están haciendo una explosión ahora, manifestándose en una manera visible de las mismas formas con las que el planeta muestra su descontento ante tantas injusticias e irresponsabilidades. Acción y reacción, amigos.
Por otra parte, se ve una rebelión de los pueblos contra sus gobernantes. Fíjense qué bien sonaba eso en los años 90 y cómo vemos ahora pueblos enteros sometidos a nuevos dictadorcillos pedorros, ¿no? O sea, en aquel entonces Venezuela, en los años 90, era una nación que tenía un futuro extraordinario. Hoy, ¿cómo está el pueblo venezolano? La mitad fuera del país y el resto postrado ante un analfabeta, como Nicolás Maduro. ¿Qué le está pasando a México? Muchos están yendo del país y el resto postrados ante un narcoterrorista que está ahorita en plena huida. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedó la nueva era? Los mismos seres humanos que llega una información nueva, hay novedad, pero regresan a los viejos hábitos. Un saludo, mi estimada Diana, dice, llegué tarde. Prácticamente tenemos una hora de directo. Yo comencé un poquito tarde, mi estimada Diana, tuve un problema ahí logístico. Se me hizo un poquito tarde, pero miren, vayámonos acostumbrando porque quiero que estos directos poco a poco vayan tendiendo hacia la medianoche. ¿Por qué? Porque quiero que la gente de España se despierte con estos directos. Poco a poco lo iré haciendo. Mi intención es de que en un momento dado estos directos empiecen a las 12 de la noche de México y acaben a la 1 o 2 de la mañana. Quiero que estos espacios sean para nocturnos, para gente que nos gusta desvelarnos o para que ustedes los pongan en lo que se están durmiendo, no para aburrirse, sino para reflexionar, para estar en un momento todavía más de paz. Lo tendré que lograr poco a poco porque tengo que adaptar la cabina de la radio para eso, ¿ok? Muy bien. Y en el orden puramente natural o físico, el planeta parece que muestra también su descontento con los cambios drásticos de clima y en las prolongadas sequías que son sometidas a algunas regiones, mientras otras se ven arrasadas por tremendas inundaciones. Por otro lado, la virulencia con la que ciertos microorganismos han hecho presa a la humanidad, y en esto creo que se adelantaron un poquito a su tiempo, Magdalena del Amo y Salvador Freixedo, porque vendría una terrible pandemia unos cuantos, 20 años después de este libro, ¿no? No es mucho más que otro de los síntomas. El SIDA no es una enfermedad cualquiera ni es una enfermedad normal. Esa era la enfermedad virulenta, lo que preocupaba en ese entonces, ¿no? Hay mucho de misterio en ella. Su grado de malignidad, así como la velocidad a la que avanza entre la población a un ritmo mucho mayor de lo que nos dicen las autoridades, es motivo de preocupación. Luego vendrían cosas peores. Los hijos de la nueva era. Este es el título del libro, del cual estamos haciendo hoy un primer acercamiento. Insisto, esto no es un audiolibro, este es un análisis en vivo de un libro. Ni un otro canal que habla de Freixedo y de estos temas hace lo que nosotros hacemos aquí. Hacer un audiolibro con voz digital lo hace cualquiera, amigos. Es sumamente fácil. Leer esto en video grabado también lo puede hacer cualquiera. Analizar esto en vivo y sobre todo con los comentarios y la interacción de ustedes, creo yo que es un gran reto y nosotros lo aceptamos. Dice mi estimado JTM, serían directos para búhos. Exacto. De hecho, a lo mejor le cambiamos el nombre a los programas. Sería Comando Salvador Freixedo Noctámbulos o Comando Salvador Freixedo de medianoche. Algo así, o sea, quiero que nos vayamos acercando a la medianoche para que la gente de España a las 7, 8 de la mañana puedan disfrutar de estos directos también. Insisto, planes futuros, ¿no? Los hijos de la nueva era. Por último, digamos unas palabras a propósito del título de esta obra. Estamos entrando en una nueva era. Insisto, 1990, mucha ingenuidad, mucha ilusión. Luego veríamos que este movimiento de la nueva era se iría al carajo, ¿eh? Aunque para ser un auténtico hijo suyo, no será suficiente el vivir en este tiempo, sino que hará falta cambiar ciertos hábitos mentales y materiales. En esta nueva era hay mucha gente que vive con la mentalidad de la vieja era. Y luego la gente de la nueva era terminaría convirtiéndose en adalides de viejos hábitos, pero no de siglos pasados, de milenios pasados, ¿no? Que se limita a seguir sus podridos líderes, votando como ellos le dicen, consumiendo lo que ellos sugieren en los medios de comunicación y creyendo lo que ellos dicen hay que creer. En lo mismo caerían los líderes de la nueva era. Un hijo de la nueva era
será ante todo un usador de su propia cabeza, rebelde contra toda imposición y buscador incansable de otros niveles de realidad y de conocimiento. Un hijo de la nueva era deberá tender a ser un superhombre, sabedor de que pertenece como una célula activa a un universo viviente del que en la actualidad apenas si se puede percibir nada. Fíjense bien, amigos. Yo he notado un gran fallo en este tipo de filosofías, que es sacar de la ecuación el mundo espiritual. ¿Han notado eso? Como todas las filosofías de la nueva era, nosotros en el canal de Lo Extraordinario, que es nuestro canal hermano, donde la verdad ayer rompimos todos los récords, hubo muchísima gente en el directo, hemos hecho muchas críticas a nuevas religiones y a pseudo líderes de la nueva era, que siempre terminan sacando a Dios de la ecuación, sacando el reino espiritual. ¿Para qué? Para ponerse ellos como los nuevos líderes. Te venden un montón de promesas de nuevas ideas, la reencarnación, yo te puedo decir esto, yo te puedo decir lo otro, pero nunca mencionan a Dios. ¿Por qué? Porque luego ellos quieren imponerse como dioses. Ese ha sido el fallo de estas ideas, ¿no? Un hijo de la nueva era será ante todo un usador de su propia cabeza, rebelde contra toda imposición y buscador incansable de otros niveles de realidad y de conocimiento. Un hijo de la nueva era deberá tender a ser un superhombre. Por eso me llamó la atención esta cita. Porque como todos quieren ser superhombres, como todos se creen superiores a los demás, se convierten en sectarios. ¿Y quién es el primero de esos superhombres? El líder. Y por lo tanto, es muy fácil luego trasladarlo a ser el dios del movimiento, ¿no? Sabedor de que pertenece como una célula activa a un universo viviente del que en la actualidad apenas se puede percibir nada, pero del que podrá abarcar mucho más en cuanto trascienda la puerta de esta etapa planetaria en la que está. De esta manera, la muerte de que en el cristianismo y en la cultura occidental es un valladar terrible que nos resistimos a pasar, se convierte en algo mucho más llevadero, en una puerta hacia otros horizontes mucho más grandiosos. Insisto, el problema de estos movimientos es que sacaron de la fórmula a Dios y por lo tanto no tienen cimientos firmes y por lo tanto son antinatura. De todo esto hablaremos en este libro, pero no tendremos más remedio que hacer hincapié en que muchas cadenas y redes que en la actualidad tienen aprisionada nuestra mente son necesarias de analizar. No se extrañe pues el lector de que en muchas ocasiones seamos a lo largo de estas páginas críticos acervos del actual orden social en el que nos ha tocado vivir. Pues amigos, gran introducción. La invitación es precisamente a que poco a poco en estos directos vayamos avanzando en el libro. Es cierto, lo decían en el chat al inicio, pues con este precio obviamente muchos van a querer recurrir a la piratería. Nunca va a ser mi recomendación. Nunca va a ser mi recomendación. Yo siempre voy a abogar porque hagamos un esfuerzo. Sé que el precio es muy alto. Estamos hablando de 4,500 pesos mexicanos. Son muchos. Son un par de cientos de euros y un par de cientos de dólares. Y como está la situación, es muy difícil gastar en cultura. ¿Qué les recomendaría, amigos? Pues una de dos. O ahorrar bastantes meses, bastantes semanas para juntar este dinero, o quedarnos a la espera, no recurrir a la piratería, pero sí quedarnos a la espera a que con este tipo de convocatorias la editorial que está republicando los libros de Salvador Freixedo incluya este libro. Es cierto, yo voy a criticarlo bastante porque no creo en la nueva era, pero algo positivo sacaremos del libro. Simplemente, ¿por qué? Porque está escrito tanto por Salvador Freixedo como Magdalena del Amo. Y obviamente siempre vamos a poder aprender de cualquiera de los dos. Pues amigos, ¿qué les parece? Vamos a leer un par de páginas más, simplemente para lograr el objetivo de la hora de estar en directo. Siempre es necesario al menos estar una hora para mantener la tradición. Les recuerdo, la tendencia es irnos cada vez más tarde, ¿eh? O sea, empezar cada vez más tarde los directos. Espero que no sea un inconveniente. Y es un experimento el que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Voy a avanzar algunas páginas porque, insisto, no quiero que hagamos
No quiero que hagamos de esto un audiolibro. Nos vamos a saltar hasta la página número 18, que precisamente sigue hondando en la cuestión ecológica de la nueva era, que creo que es una de las cosas positivas que aportó este movimiento. Falta de respeto a la naturaleza, que ya van a entrar un poquito más en la cuestión ecológica, ¿ok? La cultura occidental vive de espaldas a la naturaleza, y a ello ha contribuido en no pequeña escala el cristianismo. Fíjense bien, amigos. Esto era muy lógico en los años 90, cuando todavía muchas de las civilizaciones de las naciones de Occidente eran cristianas. Pero cristianas o católicas. Pero ¿qué ha pasado? ¿Han notado ustedes que a medida que va avanzando el Islam o el materialismo en las naciones, esos pueblos se vuelven cada vez más sucios? ¿Cada vez más caóticos? ¿Cada vez más contaminados? ¿Lo han notado? ¿Han notado ustedes cómo de repente cuando una parte de la sociedad que no es cristiana ni católica va e invade otra que sí lo es, termina convirtiendo el lugar en un muladar, en un lugar sucio, donde no se respetan las leyes de la ecología, donde se talan árboles? Entonces, mucho criticar al cristianismo, pero la gente que tiene creencias cristianas o que al menos respeta las enseñanzas de Jesús, de repente vive mejor y de manera más sustentable que los pueblos que no creen en Jesús, ¿eh? ¿Lo han notado? De repente es algo curioso, ¿eh? Sobre todo eso se está viviendo actualmente en ciudades de España que están abandonando su religión y que están prácticamente asimilando a regañadientes otra, y vean cómo están sus calles, y vean cómo están sus paredes llenas de grafitis, y vean cómo están sus ciudades, pues, totalmente inmundas. Y eso está pasando en todos lados, ¿eh? Ahí están las pruebas, afuera de su casa, muchos de ustedes, ¿no? Muy bien. Mientras muchas religiones consideran pecado muchos actos que atentan contra la integridad de la naturaleza o de los elementos materiales o animales que nos rodean, el cristianismo, en cambio, siempre se ha creído que lo natural es algo que se opone a lo espiritual. Eso a lo mejor era válido en los años 90, yo creo que ya no tanto al lugar. Dice mi estimado Carlos, wow, magistral. La verdad ha evolucionado mucho en este tiempo, lo felicito. ¿Ven, amigos? Cómo precisamente no estamos tan mal. No estamos tan mal. Somos muy críticos de los tiempos actuales. O sea, el mundo poco a poco va avanzando, ¿no? Dice mi estimado David, saludos desde Tijuana, mi querido Monster. Arriba Tijuana, arriba TJ. Por cierto, mi estimado David, estoy componiendo una canción para Tijuana. Estoy componiendo una canción para Tijuana que yo creo que va a estar lista en unos 15 días más. Hoy, o no, más bien dicho, mañana se estrena un tema más en mi perfil de Spotify. El link está en la descripción. Es una canción dedicada al café de Colombia, porque recuerden que yo siempre hablo bien de Colombia. Para mí es una nación hermana de México. Me encanta su cultura, me encanta su café. Y un buen día, hace 15 días, me puse a escribir una canción que el día de mañana se estrena. Me llamó la atención porque dije, mira, de Tijuana, y estoy ya casi terminando la canción, ¿no? Es ese otro pasatiempo que yo tengo, que de repente he querido ir incursionando también en esa forma de hacer arte y de expresarse, ¿no? El jainismo, por ejemplo, en el jainismo, es una religión, es pecado grave atentar contra cualquier tipo de vida animal. O sea, está compuesta por vegetarianos o por veganos. La gente que es vegana por moral lloraría, amigos. Lloraría de ver cómo se destruye la naturaleza con tal de que ellos puedan comer lechugas y brócoli. Y sobre todo, soya, que es el cultivo más destructivo que hay. La tala de millones de árboles para poder alimentar a esos moralistas que no quieren comer animales. Es terrible, amigos. Insisto, el problema no es lo que comas, sino la industrialización de lo que comes. Ese es el problema, ¿no? En general, los pueblos que viven de la caza no sacrifican más animales que los que estrictamente necesitan, y ven muy mal que alguien mate solo por placer de matar. Exactamente.
a lo que estamos refiriéndonos, el consumo responsable y sustentable, ¿no? Como estrictamente necesitan y ven muy mal que alguien mate solo por placer de matar, como han hecho siempre los europeos salvajes que organizan safaris africanos y derriban de un balazo cobarde toda una torre de vida, como puede ser un elefante o un rinoceronte. Eso ya casi no pasa en la actualidad, afortunadamente, ¿no? ¡Qué espectáculo más vergonzoso! Aparte de lo pueblerino y ramplón. Es naco, decimos acá en México. Ser cazador en la actualidad es naco, es de lo más naco que hay, ¿eh? Estos son solo pequeños botones de muestra de la absoluta falta de respeto que reina en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra religión hacia la naturaleza. Pues hay que ver cómo tratan a los animales los inmigrantes de la religión del amor, ¿eh? Hay que ver, porque si no respetan a las mujeres, menos a los animales, ¿no? Dice mi estimado David, muy bien, espero tu canción, esperemos que les guste, amigos. Se llama Tijuana del Alma, ¿ok? Tijuana del Alma es un tema que la idea me surgió la última vez que estuve en Tijuana, se me olvidó, pero afortunadamente la recordé hace unos días, así es que la tuve que escribir y ya nada más estamos dándole los arreglos, etcétera, ¿no? Todo eso nosotros lo hacemos con la ayuda de inteligencia artificial. Yo no soy músico ni mucho menos, pero siempre he tenido esa inquietud y ahora con la inteligencia artificial es muy fácil componer canciones. Dice, y no es nada de extrañar, pues si nuestras autoridades, tanto las civiles como las eclesiásticas, no han respetado el tajante mandamiento de no matarás, referido a los humanos, ¿cómo van a hacerle caso extendido hasta los animales? Y si nuestra falta de respeto a la naturaleza solo se manifestase en estos ejemplos, podríamos considerarlos unos santos. Pero la triste realidad es que nuestro atropello a todo el entorno en el que vivimos ha sido espantoso y criminal, aparte de ser algo nocivo para nosotros. Hay una palabra ahí que no puedo leer, ¿no? Por la moralidad de YouTube. En la nueva era, tiene que haber un enfoque totalmente diferente de la naturaleza y de todo el mundo material que nos rodea. No solo tenemos que aprender a ver la vida que hay en todas las cosas que nos rodean, incluidos los minerales. Esto es un gran punto, ¿eh? Esto es un gran punto que luego se distorsionó. Porque luego la gente terminó creyendo en cuarzos y en medallitas y pendejadas. No, amigos. Todo tiene vida. Todo. Hasta las piedras. Todo tiene vida porque en todo giran átomos. Y los dioses se conectan a este estado de la existencia a través de los átomos, de los electrones, de los neutrinos y sobre todo de una partícula subatómica que todavía no se descubre, que supuestamente lleva el nombre de ultimatón. Los dioses se conectan a esta realidad a través de los ultimatones. Y si algo tiene ultimatones, quiere decir que tiene vida. Es cierto, no es vida inteligente, pero al fin y al cabo es vida. Dice mi estimado Nuevo 2012, caballo de apocalipsis, colores equivale a los colores de las banderas de países del Islam. Pues amigos, insisto, la prueba de que no todo en las religiones cristianas es malo es ver en lo que se han convertido los lugares que han abandonado la religión cristiana para recibir la religión de otro tipo de gente o la religión del amor. Donde antes ya no había casi ataques a mujeres, ahorita los índices de ataques se elevaron por la religión del amor. No hay que satanizar nuestra propia creencia, hay que hacerla evolucionar para luego dejarla y encontrar algo mejor. Pero ¿qué han hecho las sociedades? Sustituir algo malo por algo peor. Terrible error. La naturaleza bulle de vida. De ninguna manera podemos seguir contraponiendo el mundo físico al mundo espiritual, como erróneamente hemos venido haciendo por siglos, influido en buena parte por los filósofos escolásticos del cristianismo. Es que miren, ese fue al final el error de la nueva era, que sí, mucha espiritualidad, pero sacaron a Dios de la ecuación. Y no puede haber espiritualidad sin Dios. ¿Puede haber espiritualidad sin religión? Claro que sí. De hecho, es precisamente la espiritualidad que nosotros proponemos. Pero no puede haber espiritualidad sin Dios. Eso no. Es antinatura. Es totalmente antinatura eso. Ni siquiera podemos seguir considerando una piedra como algo completamente muerto.
después de que hace ya casi un siglo nuestros grandes físicos descubrieron que cualquier pedazo de materia es algo lleno de vida atómica, ¿no? No una vida protoplásmica como la de la materia orgánica, pero sí una vida atómica en un nivel inferior, pero en donde nada está en reposo, sino por el contrario, en un movimiento vertiginoso y ordenadísimo, y en donde bulle una energía tan enorme que si se liberase repentinamente, un pequeño pedrusco se convertiría en una bomba atómica, ¿no? De tener la forma de romper ese enlace cuántico que hay, ¿no? La humilde piedra del camino que pisamos al pasar está hecha exactamente de los mismos elementos que los pájaros, las flores, nuestra carne y nuestro cerebro. Y una simple nuez que tan distraídamente comemos en Navidad contiene latente dentro de sí toda la programación que la hubiera convertido en un gran árbol de haberla colocado en circunstancias propicias. Un árbol que hubiera sido capaz de producir más nueces sin que los humanos hubiéramos tenido que darle ninguna lección, aparte de que no seríamos capaces de darle ninguna, ¿no? Es decir, la programación de la vida, evolución patrocinada, cuidada. La evolución sí existe. No somos fruto del azar, pero la evolución es asistida. ¿Por quién? Por una realidad espiritual. Toda la naturaleza bulle de vida de un tipo o de otro, y nosotros no somos, como falsamente se nos ha dicho, los dueños absolutos de toda esa vida, sino que solamente somos parte de ella, formando un todo vital con el planeta en el que habitamos. Esta idea de la New Age, propuesta obviamente por Salvador Freixedo, estos son argumentos totalmente de Freixedo, los banco totalmente, son vigentes y comparto totalmente esa opinión, ¿no? Y aunque a veces podamos usar aquella que está en un escalón inferior a la nuestra, esto no nos da derecho a destruirla indiscriminadamente como si fuéramos los dueños absolutos o como si todo lo que hay en este mundo estuviera al servicio del ser humano. Ese ha sido el problema, la industrialización. El poner a nuestro servicio de manera inmisericordia y con meros fines comerciales todo aquello que es comestible, todo aquello que es de uso diario, ¿no? Y en esto, amigos, hay países que prácticamente no han entendido de qué va esto, ¿no? Destruimos el planeta. El nuevo enfoque que tenemos que darle a la naturaleza... A ver, me está desconcentrando una pinche moto que va a pasar, deme chance. Se acabó la tranquilidad en mi zona rural. Está llegando gente de todos lados de la ciudad. Y ese es el detalle, amigos, ¿no? Voy a tener que aislar la cabina. Son los cambios que necesito hacer. Destruimos el planeta. El nuevo enfoque que tenemos que darle a la naturaleza, si queremos ser con todo derecho hijos de la nueva era, tiene que empezar por aquí, por considerarnos no como los dueños absolutos de todas las cosas materiales que nos rodean, sino en cierta manera como sus hermanos mayores. Miren, y yo creo que incluso hay que ir a más. Tenemos que considerarnos como iguales. Es cierto, desde un punto de vista espiritual, el ser humano sí se puede considerar la cúspide de la creación de este planeta. Pero amigos, no vivimos en un mundo espiritual. Vivimos en un mundo material. Y en términos materiales, toda vida es igual de valiosa. Toda. Por lo tanto, nada de hermanos mayores. Hermanos. Nada más. Yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Dice mi estimado Daniel, libertad para Venezuela. Pues esperemos, ya están llegando algunos cambios. Vamos a ver si de repente, pues esta gente que será tonta, pero son buenos para quedarse en el poder, ¿eh? Ojalá y vengan cosas buenas y positivas para Venezuela. En todo momento tenemos la obligación de tratar las cosas con respeto, y más si se trata de seres tan cercanos a nosotros como los animales. Pero la triste realidad es que este último siglo nos hemos dedicado a destruir el planeta con una hazaña autodestructiva. Y estamos comenzando a sufrir las consecuencias. Miren, 35 años después, seguimos padeciéndolo, ¿eh? Y cada vez más. En este particular, los hechos y las estadísticas son como para echarse a llorar y para llenarse de terror ante lo que nos espera.
En algunos aspectos la destrucción puede ser todavía detenida y en cierta medida corregida, pero en la mayoría de ellos ya las cosas han sido demasiado lejos y es demasiado tarde para ponerle remedio. Yo en esto todavía soy optimista, amigos. El detalle es que requiere de medidas radicales y sobre todo de muchísimo valor que ni las sociedades ni los políticos pueden tener. Por lo tanto, tenemos que tomarnos por asalto las sociedades y las instituciones políticas. Desde hace mucho tiempo yo vengo diciendo, ¿no les gusta la política de su ciudad? Cámbienla. ¿No les gusta la política de su país? Cámbienla. Métanse a hacer política. Lleven estos pensamientos, estas reflexiones a la política, al escaño. Muchos dicen, Monster, no llegaríamos. Den la vida. De 100 de nosotros, uno llegaría. ¿O no vale la pena? Insisto yo. Hemos destruido los bosques, hemos envenenado los mares y nos hemos intoxicado el aire en nuestras ciudades y de buena parte de la atmósfera. Hemos contaminado las aguas subterráneas que anteriormente usábamos para beber. Hemos forzado la extinción de cientos de especies animales. Hemos desertizado miles de kilómetros cuadrados de la superficie del planeta. Tenemos que reconocer, aunque ello ya nos sirva de poco, que hemos sido unos perfectos irresponsables. El rey de la creación ha resultado ser un perfecto salvaje que ha destruido su propia casa. Miren, amigos, en este tipo de sentimientos, aunque llevan razón, por favor tampoco ustedes se claven, ¿eh? ¿Por qué? Porque luego, a partir de este sentimiento de culpa, es que muchos nos han querido adoctrinar y nos han querido cooptar. O sea, cuando hablemos de esto en plural, siempre tengamos en consideración si realmente formamos parte de ese grupo. Yo cuando leo esto, yo no me incluyo, ¿eh? Yo respeto a la naturaleza. Yo incluso reforesto. Yo incluso procuro utilizar lo menor posible los recursos. O sea, yo no me incluyo. Cuando la gente dice es que la humanidad es nociva. No. Habla por ti. A mí no me metas. A mí no me metas. Yo no soy parte de ese grupo. Yo soy parte de la resistencia. Y en eso siempre hay que tenerlo claro porque esto es una especie de pequeña ingeniería social que también nos han hecho, ¿no? De este lamentable estado de las cosas no podemos culpar a los elementos. Hemos sido nosotros los únicos culpables por nuestra inconsistencia, avaricia e irresponsabilidad y sobre todo por nuestro silencio, amigos. O sea, es cierto, podemos nosotros no formar parte de aquellos que depredan el planeta, pero si no lo denunciamos y si no hacemos nada, también somos culpables. Pecado de omisión, se diría, ¿no? Y aunque es cierto que todos tenemos un buen grado de culpa por no haber caído antes en la cuenta y por no haber urgido a las medidas necesarias, sin embargo, es más cierto que hay determinados extractos de nuestra sociedad que cargan con mucho mayor grado de responsabilidad, pues los responsables directos de muchos de estos desórdenes estaban en sus manos evitarlos. Insisto, amigos, si nadie más lo hace, lo tendremos que hacer nosotros. Eso requiere de mucho valor y obviamente requiere de arriesgar el pellejo. Y bueno, vamos a despedir este directo, amigos de la radio, amigos del podcast, con unos dibujitos que yo no sé si sean de Salvador Freixedo. Son unos dibujos ahí, pues muy simbólicos, muy curiosos, que antes se acostumbraban en los libros. Hoy, amigos, ya estas cosas ya no se publican así. Ya los libros son totalmente de letras porque miren, desperdiciar páginas en dibujitos simbólicos, pues también impactaban el medio ambiente, ¿no? Entonces, mientras menos páginas se utilicen, mejor. Pues amigos, con esto terminamos la lectura, el análisis del día de hoy. Insisto, mi primera recomendación, que la voy a poner en la descripción, es ir a comprar el libro en Amazon. Está carísimo, ¿eh? Está carísimo. Esa es la primera recomendación. A medida que vayamos avanzando en la lectura, en el análisis, voy a ir dando otras recomendaciones. Siempre comienzo con Amazon, no porque sea mi patrocinador, ojalá lo fuera, los cabrones me pagaran por decir algo aquí, pero no, Amazon casi nunca patrocina a youtubers. Y la verdad es que con estos costos a nadie se le va a antojar comprar estos libros. Pero es mi primera recomendación, insisto. En próximos directos yo creo que haremos un directo hablando de esto, un directo libre, un directo hablando de esto. ¿Por qué? Porque queremos abarcar casi toda la obra, al igual como ya lo hicimos con el libro de Teonología y el libro de la amenaza extraterrestre. Espero que les haya gustado haber estado conmigo. Fíjense,
Nochecita, nos fue bien, petit comité, acostúmbrense poco a poco a este horario porque nos vamos a ir extendiendo hacia la medianoche. A mí me encantaría que estos directos comiencen a las 11, 11:30, nos dé la medianoche y la gente de España se empieza a despertar a las 6, 7 de la mañana y comiencen con estas transmisiones. Igual algún día lo logramos. Poco a poco iremos haciendo ese cambio. Agradezco mucho la paciencia. Pido de nueva cuenta una disculpa debido a que empecé un poquito tarde. No estaba programado así, iba a empezar más temprano, pero me fue imposible por cuestiones personales. Muchísimas gracias. Un saludo a todos aquellos que estuvieron aquí. Hoy no hubo encuesta, hoy no hubo reto, porque queríamos enfocarnos a la lectura, al análisis. Es cierto, este libro en su momento parecía que era súper novedoso, pero ha envejecido un poquito mal, aunque algo de provecho sacaremos, porque todas las reflexiones de Salvador Freixedo siempre tenían un trasfondo que había que analizar y del cual había que aprender, aunque no coincidiéramos al 100%. Gracias amigos y nos vemos en la próxima emisión de Comando Salvador Freixedo, el convencional, el que hacemos al mediodía de Latinoamérica, noche de España, este próximo sábado. Créanme, no va a tener desperdicio. Espero que me acompañen. Un saludo a todos aquellos que nos escucharon en Radio Caballo de Troya. Recuerden radiocdt.com, donde también transmitimos estos directos. Muchísimas gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.